existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más el mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Como una especie de ejercicio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la orgullosa y muy profesional Radio de las Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente pautar con ustedes el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Si alguna vez fue una proclama política nacida desde abajo, la imaginación al poder, nosotros creemos pertinente, ya que la imaginación no está en el poder y el poder hace cosas inimaginables en el mundo y en la Argentina, que pongamos nuestro cerebro, la capacidad de imaginar que conlleva la vida humana, en sintonía con la radio. A veces el cerebro lo hace casi que por su cuenta, ¿no? Sin que tengamos que darle la orden. Por favor, cerebro, imaginá. Eso no ocurre. Tampoco les decimos a los pulmones, por favor, hagan el ciclo de la respiración, ni al corazón, por favor, si sos tan amable, latí. Eso ocurre, parece que como maquinalmente. Pero si nos predisponemos, si pensamos, antes de caminar debo respirar bien, antes de correr no debería agitarme tanto, o antes de la experiencia de la radio, voy a cerrar los ojos. Así te perdés el streaming, pero a lo mejor ganás en imaginación y acompañar el desarrollo con los elementos que tenemos, como si en el cerebro, Eve Bonafini decía que bien pensada la radio funciona en los teatros de la mente, tuviera la posibilidad de convertirse en una pantalla gigante. A lo mejor, tal vez, un programa de radio se convierte en una experiencia, y en una experiencia de las buenas. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros empezamos la experiencia de hoy. En una semana connotadísima para nosotros los del campo nacional y popular, con el Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos. Mañana, ustedes saben, Argentina juega su partido de semifinales frente a Inglaterra. Esta tarde, cuando nosotros estemos concluyendo el programa, comenzará la otra semifinal que juegan otros dos equipos poderosos de la historia del fútbol, Francia y España, de los más poderosos del siglo XXI. Al mismo tiempo, las cuatro potencias futbolísticas se encuentran en las semifinales del Mundial. Solamente un país del tercer mundo, solamente un país de América, solamente un país que no sea europeo, Argentina, y viene el choque con Inglaterra. El gobierno nacional, este asunto es una cuestión de Estado, de sociedad, de deportes, de política, de cultura, está muy preocupado porque en el partido y su desarrollo, así como en los medios de comunicación, no haya una reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Aunque parezca mentira, este gobierno entreguista es un gobierno más a favor de los intereses anglosajones que los intereses nacionales, como cualquiera sabe. Ya en el gobierno de Mauricio Macri todos esos puntos estaban sobre el tablero de la política en la Argentina. Ni uno ni otro gobierno, ni el de Macri, ni el de Milei, ni el gobierno de derecha, ni el de ultraderecha, tienen el menor afán de recuperar las Malvinas para los argentinos. Es más, creen que las Malvinas son un territorio ya ganado por Inglaterra. No han presentado debate internacional, ni muchísimo menos. Actúan con un carácter cipayístico, o en todo caso, si pudieran explicar, dirían que es realismo político, que ya es una causa perdida, que la guerra de Galtieri y Margaret Thatcher es un asunto del pasado y que ese pasado está cerrado. Los utópicos, pero también aquellos que ven el mundo en rebeldía, pensamos que no es un capítulo cerrado, que la soberanía argentina no se discute ni se negocia en esos términos, tampoco en los términos de la guerra, a esta altura, y que es un reclamo pendiente y para siempre mientras no sea respuesto de la sociedad argentina. El goleador de Noruega, Haaland, ayer en una entrevista al regresar a su país, preguntado que fue sobre qué equipo le resultaba simpático para quedarse con el Mundial, después de dubitar un poco y decir que son todas grandes potencias, respondió, bueno, Argentina, por Messi y por los otros jugadores de Argentina, y también por el reclamo sobre Inglaterra por un territorio que fue usurpado. El mundo, si lo pensamos bien, ve esto en estas coordenadas. Si en Bangladesh, en la India, en Pakistán, en Escocia, en Gales, en Irlanda, hay tantos y tantos hinchas de la Argentina, ni les hablo en los países africanos, en aquellos países africanos que aman el fútbol, en buena parte es por los goles de Inglaterra de Diego Armando Maradona en 1986.
no querer combinar los elementos vinculados al largo recorrido de las relaciones políticas entre Argentina e Inglaterra, este partido de fútbol, es no saber nada de historia o es intentar negarla. Ayer recordamos con un escritor, autor de una novela, las invasiones inglesas en 1806 y 1807. O sea, no solo es la usurpación de Malvinas, son las invasiones inglesas. Es la segunda oleada del imperialismo que conoció Argentina de parte de Europa tras la liberación del imperio español, el imperio inglés y sus modos aquí. No solo es el fútbol, son un montón de cosas, y cuando nos enfrascamos en estos asuntos, el asunto no es los Beatles o Pink Floyd o Shakespeare, sino la corona inglesa y sus intereses. La guerra de Malvinas, los asesinatos en la guerra de Malvinas, Margaret Thatcher. Ese es el asunto que nos late a nosotros. Voy a hacer mías las palabras del pensador político y psicoanalista Jorge Alemán, que vive una parte de su vida en España, y dijo hoy en sus redes sociales: me da igual que el Mundial esté intervenido por la sociedad del espectáculo y el negocio, y que en Argentina gobierne un fascista enamorado de Margaret Thatcher. Me da igual. Quiero ver sufrir a los ingleses y que los nervios los superen. Quiero ver el gran fútbol argentino dando una lección inolvidable. Me da igual lo que diga el mundo, si la pelota se hunde en la red inglesa. Por los pibes de Malvinas, por los miles de desaparecidos que amaban el fútbol, por los amigos y amigas que ya no están, por los que vamos juntos a compartir el orgullo alegre. Lo demás me da igual. La camiseta está pegada al corazón y no al Estado, escribió Jorge Alemán, para que pensemos un poco en estos términos. Como dijo el Diego, la pelota no se mancha. Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, ha estado con nosotros aquí en la radio. Demoró muchos años en salir de la crisis postraumática. Se dedicó a cantar. Conmigo allá en el 82. Y que juraste ante Dios que siempre serías mi amigo. Vos que me diste el abrigo de tu canto esperanzado. Vos que te sentís soldado de esta tierra que olvidó al que en Malvinas murió sin siquiera ser nombrado. Para el fútbol argentino, Malvinas ha sido siempre una causa. Si están mirando el streaming, miren la foto. Perdida en la magia del viejo confín. Es la selección que jugó el Mundial 1982. Ladino extranjero. Y posa con un cartel que dice: las Malvinas son argentinas. De nuestro país, tal vez por pequeñas. Fabio Santana ha cantado el himno en algunos partidos de la selección. No confundimos a los héroes del siglo XIX, San Martín, Belgrano, Güemes, Macacha Güemes, Juana Zurduy. No confundimos a los héroes y las heroínas del siglo pasado con los jugadores de fútbol. Queridas Islas Malvinas. Tenemos claro de qué se trata el negocio del fútbol y cómo es la derecha la que intenta despolitizar lo de el resultado del partido con Inglaterra o la forma en que se aborde. Pero sabemos que en el hondo bajo fondo donde el barro se subleva de esta sociedad, el sentimiento de orgullo nacional está intacto y la bronca contra los ingleses por muchas cosas, que incluyen Malvinas, permanece. A nadie se le ocurre vincular a Roger Waters de Pink Floyd con Margaret Thatcher, está claro, ¿no? Es más, por ahí habría que recordar cómo los Rolling Stones durante la guerra hablaban en contra de Thatcher en temas muy específicos, como lo hizo el propio Roger Waters, como hay una parte de la cultura inglesa que nunca estuvo a favor ni de la guerra ni de la usurpación de Malvinas. Así como aquí en la Argentina hay entreguistas y aquellos que, haciéndose los sonsos, le bajan el precio al sentimiento de orgullo nacional. Recordarlas se nos vuelve a abrir. Para quien dijese, bueno, después de todo no es el partido decisivo del Mundial, chequé en el testimonio de Jorge Valdano en un programa de televisión ayer, yo compartí en mi Instagram un poquito de eso. Valdano dice: nuestro triunfo frente a Inglaterra en los cuartos de final de México 86 fue mucho más importante que la final. Es más importante ganarle un partido a Inglaterra en un Mundial que ganar el propio Mundial para Argentina. Y lo pasa a un ejemplo claro. Cuando fue subastada la camiseta de Diego Armando Maradona con el 10
la camiseta de aquel partido contra Inglaterra, la camiseta azul, Argentina va a repetir esa camiseta, de los 2 goles en el 2-1 en el Estadio Azteca, fue subastada por $8 millones. Cuando subastaron la que Maradona usó en la final, la subastaron por $300.000, hablando de Diego Armando Maradona. Y del gol que los argentinos siempre recuerdan y que me tienen en cada casita de los argentinos. Con la Inglaterra, el mejor gol, según muchos periodistas, de todos los mundiales que vieron. La Inglaterra que nos habían matado muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Pero bueno, estoy feliz por haberlo hecho para mi país en un mundial y que significó para pasar un turno que después ganamos el campeonato, ¿no? Hay una tesis que la película El Partido, que hemos mencionado varias veces, la película documental que está en cartel en muchos cines de Buenos Aires y de la Argentina, supongo, abona muchísimo. El fútbol puede ser un acto de hermandad entre pares. Un partido entre Argentina e Inglaterra podría ser un acto de reconciliación entre seres humanos, y tal vez sí. ¿Saben cuántos jugadores de los que vienen siendo titulares en Argentina juegan en la liga inglesa? Medio equipo argentino juega actualmente en la liga inglesa, y muchos de ellos, el Dibu Martínez, Enzo Pérez, en grandes equipos, el Cuti, Lisandro Martínez, McAllister, son ídolos en sus propios clubes. Es decir, los hinchas ingleses de los equipos en que juegan los jugadores argentinos no hacen diferencia al respecto. No sé si todos los nombrados van a ser titulares mundiales, pero si así fuese, la mitad del equipo argentino está jugando el campeonato inglés para equipos ingleses y cobra fortunas. El asunto no es las individualidades, sino la camiseta que se ponen y qué representa, y lo que significa para el fuego de cada uno de sus jugadores disputar un partido semifinal frente a Inglaterra. El Tata Brown, que ya no está aquí, uno de los jugadores claves de la final del Mundial. Recuerdan que el Brown hizo el primero de los 3 goles argentinos a Alemania y jugó de titular impensadamente. El titular era Pasarela hasta antes del Mundial, elegido por Carlos Salvador Vilardo. Dice esto respecto a aquel partido, aquel choque histórico con Inglaterra. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva, te digo, todas pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás hablamos de que al problema de Malvinas nosotros lo íbamos a llevar a la cancha, porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todo. Una asociación de veteranos de Malvinas, en un comunicado, no es la única postura al respecto, postula que el sentimiento malvinero no se negocia y que la memoria se defiende en cada cancha.
El deporte no es la guerra, el deporte es el deporte. El partido de semifinales es un evento deportivo, dice el comunicado, de alcance mundial, no una revancha armada ni una competencia histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional. Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra. Aunque el Ficture nos enfrente a la nación usurpadora y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de Malvinas Argentinas flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de la memoria y soberanía. Honor y gloria eternos. Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña al albiceleste que al alentar al equipo mantenga en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca. Al respecto, Ciro y los persas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por... Mientras tanto, los que se ofenden cuando se canta en cualquier lugar del mundo, el que no salta es un inglés, mírense un poco en el espejo, obsérvense un poco por dentro, apelen a la propia conciencia y dense cuenta, si es que quieren darse cuenta, de que la gente al respecto en la Argentina y en el mundo no se equivoca. Que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
por siempre nuestros héroes de Malvinas. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Las calles que dejamos los días. 14:27 de este connotado día martes. Mañana será un día de miércoles. Mañana, cuando Argentina empiece su partido frente a Inglaterra a las 16, ya sabremos si eso ocurrirá a partir de las 18:30 de hoy, cuál será su rival si pasa a la final y cuál será su rival en el caso de una derrota que la obligue a jugar por el tercer puesto. Mientras tanto, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? Buenas tardes. Bueno, hablando del Mundial, hablando del partido de mañana de Inglaterra y Argentina, estamos en la legislatura porteña porque hay muchísima preocupación por parte de los diputados y diputadas de la oposición respecto a lo que fueron los últimos acontecimientos de violencia, ¿no?, por parte de la policía porteña cuando reprimió brutalmente a miles de argentinos que fueron a festejar al Obelisco después del triunfo. Fueron festejos pacíficos en su gran mayoría y ante cualquier eventualidad que hubo, se excusaron o argumentaron de que había un tipo que robó un teléfono celular y a partir de ese hecho la policía de la ciudad empezó la represión en el partido que le ganamos a Egipto. Bueno, más allá de esa situación... A Suiza, porque en los dos hubo represión, pero este fue el partido a Suiza. Eso fue de Suiza, exactamente. Suiza fue el posterior, el último. Pero bueno, fueron argumentos, ¿no? Fueron hechos aislados que ocurrieron, obviamente. Hay gente que aprovecha la multitud para hacer de sus fechorías, pero fueron hechos que no hacían al conjunto de todos los festejos que estaban ahí en la zona del Obelisco. Es obvio, yo creo, incluso te sumo esto como información, que el festejo estaba en parte coordinado y organizado por la Ciudad de Buenos Aires y su policía, porque cuando yo pasé por la esquina de 9 de Julio y Belgrano a las 2:25, 2:30 de la mañana, en pleno festejo, era la policía la que cortaba el tránsito, era la policía la que daba explicaciones, era la policía la que estaba a cargo de lo que sería un operativo de seguridad que después viró, como suele ocurrir con el gobierno de Jorge Macri, a un operativo de represión. Sí, estaba todo instrumentado. Yo me fui, estaba en mi casa de San Martín, me fui para allá, me pasaron a buscar unos amigos, fuimos a festejar un momento, estuvimos 45 minutos, no nos quedamos hasta tan tarde, pero no pasamos esa tortura de la represión, pero estaba todo bien, estaba pacífico. Hoy fuimos caminando por Avenida Corrientes hacia la zona del Obelisco y no hubo realmente, Carlos, ningún incidente. Pero por eso la preocupación de los legisladores y legisladoras es interpelar de alguna manera al jefe de gobierno porteño y también a su ministro de Seguridad, porque no puede ser que ante un hecho tan lindo, tan hermoso, tan festivo como es festejar la victoria de un seleccionado de fútbol en el Obelisco, que es un lugar histórico de concurrencia, de multitud, que lo agarramos como si fuera ya un ritual por parte de todos los que vamos a festejar a esa zona, cometan un acto de represión, ¿no? Esa es la preocupación. Por eso hablamos con algunos diputados y en especial con el legislador porteño Andrés Lablunda, quien se mostró preocupado por el accionar de las fuerzas de seguridad de aquí de la ciudad de Buenos Aires, puso en contexto lo que fue este golpazo que le dieron en un ojo a un alumno del Colegio Nacional Buenos Aires que casi más lo pierde, y es por eso que presentó pedidos de informes para interpelar al jefe de gobierno. Si te parece, escuchamos lo que dijo, Carlos. Dale, con gusto. Vimos que los festejos que se dan en el Obelisco, un escenario histórico, clásico, donde el pueblo se moviliza para acompañar y para festejar los triunfos de la selección, se están convirtiendo en un escenario de represión y de un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza pública por parte del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Con lo cual estamos exigiendo, primero, el cuidado y prevención para con aquellos que nos movilizamos, a que brinde un servicio de seguridad democrático sometido a los protocolos que establecen el uso adecuado, legal y racional de la fuerza pública. ¿Y qué le están pidiendo al jefe de gobierno Jorge Macri desde la legislatura sobre este tema, Lablunda? Hacemos un llamado al cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del jefe de gobierno y obviamente desde la legislatura y en particular porque tenemos responsabilidades en las comisiones de seguridad y derechos humanos,
estamos exigiendo a través de distintos pedidos de informes las responsabilidades sobre lo sucedido. Respetar los protocolos de seguridad, porque la policía de la ciudad de Buenos Aires, como cualquier fuerza de seguridad de cualquier jurisdicción, Carlos, tiene que respetar esos protocolos. No es lo mismo ir armados a un evento festivo donde hay gente, mucha familia, porque había patotas, barra bravas, delincuentes ya identificados por parte de la fuerza de seguridad, sino que la mayoría, los que estuvimos ahí lo vimos, eran pibes, pibas, familias, mamás, papás, gente adulta mayor que fue a festejar también incluso con el frío, y ahí estaban las fuerzas de seguridad, estaban la infantería de la ciudad de Buenos Aires esperando hacer algo, y uno decía, qué feo que huele esto, pero descartaba, por lo menos la segunda vez que fuimos, después de la victoria contra Suiza, de que haya algún hecho de represión, porque sí, lo que pasó en la primera instancia después de la victoria a Egipto fue realmente grave y dábamos por hecho de que no iba a volver a ocurrir. Bueno, nos equivocamos. Esperemos que mañana, sea el escenario que sea, la policía de la ciudad de Buenos Aires no esté presente en ese lugar de la manera que estuvo la última vez, ¿no? Lo que flota ahí es un desprecio a los festejos populares, está claro, ¿no? Incluso hubo una acusación de que habían puesto un carro de choripanes, como si eso fuera grave o no hubiera gente con ganas de comerlos. Gracias, Martín. A vos, Carlos, querido, hasta mañana. Abrazo grande, ¿no? Los oyentes de la radio que whatsappean con nosotros al 11 32 00 0530 dicen cosas interesantes. Varios oyentes dicen que yo hice un comentario sobre Haaland y sus declaraciones respecto a qué prefería para los partidos que restan en el Mundial, y que es falsa la declaración, es decir, que está armada con inteligencia artificial y con una traducción que no es la correcta si se toma el original en noruego. Si es así, pido disculpas. Si es así, si es una fake, tienen razón los oyentes, pero supongo que si varios coinciden en esto, es que es una fake, sin lugar a dudas. Carlos, desde Salta, dice, te escuché varias veces decir la frase, los que promueven o fabrican las guerras nunca van a la batalla. Cada argentino de buena leche tiene en sus más íntimos deseos ganarle a Inglaterra, aunque sea una vez y un partido de fútbol. A mí me encantaría que la televisión enfoque una bandera argentina con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Están prohibidas en estos partidos. Incluso en un torneo disputado en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, con la supervisión de la FIFA, se le sacó el nombre de Malvinas Argentinas para no ofender a los ingleses, el Campeonato Mundial Sub-20, ¿no? Nada más y nada menos. Le pusieron estadio mundialista. Todos sabemos que en el reemplazo de nombres por otros siempre hay un montón de ideas detrás. Pero arregla Carlos que en algún momento en esta transmisión la televisación que llegó a la Argentina, debe ser la televisación internacional, supongo, tomó una bandera de Israel en medio de nuestra hinchada. Gracias y abrazos. Bueno, todos estos elementos, ¿no? Hay muchas cosas para decir en un país que está re manija con el partido de la selección y que, a pesar de las buenas intenciones, de los buenos deseos de mucha gente, incluye mucho más elemento de lo que se puede mencionar, incluso de lo que se puede mencionar en público, en su contexto. Quiero contarles, por otra parte, y lo voy a hacer por primera vez aquí en la M530, que se viene una nueva función de nuestro espectáculo de Resistencia Tanguera. Esteban Morgado en la guitarra, Carlos Polimeni en la voz. Un espectáculo de resistencia a partir de los elementos de la historia de un género de raíz, uno de los grandes géneros de músicas nacionales y de raíz del mundo. El jazz es un género estadounidense, el flamenco es un género español, el rebético es un género partido de la inmigración griega, la cumbia es un género nacido en Colombia, el tango es un género rioplatense y tiene una historia poderosa. Mientras muchos músicos argentinos se han esforzado y lo han hecho muy bien por hacer del rock anglosajón un género nacional, el tango nació nacional y popular. Nació arrabalero y peleón. Y lo que hacemos con Esteban Morgado es contar esta historia. Tomar al tango como un bastión de resistencia cultural en medio de las invasiones bárbaras. Como además necesitamos cantores, invitamos cantores y cantoras importantes. Como en todas las funciones, los dos de esta función son específicamente notables entre los grandes cantores, una mujer y un varón del siglo XXI. Las entradas se venden por Passline y son a precios muy accesibles, así que los invito a todos los que tengan ganas, domingo 2 de agosto a las 20, a participar. Habrá terminado la fiebre mundialística,
pero estaremos todavía en el crudo invierno neoliberal. Una sola garantía: los que van a nuestros espectáculos salen con los ánimos renovados. No salen empalidecidos por lo que se cuentan, sino deseosos de dar todas las batallas posibles. Así que ya estaremos ahí en la sexta función de entradas agotadas de La Carbonera Llena de esta propuesta. Nació aquí en la radio el pasado 10 de diciembre, cuando Esteban Morgado vino a celebrar con nosotros el Día Mundial del Tango. ¿Que cómo estamos aquí? Y estamos resistiendo, casi como una obligación ética y moral, pero también con la convicción de las causas justas. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Y si además de sufrir con el Mundial, también te reís un poco... Total anormalidad. El viernes 17 estoy en La Plata, en la casa de Oscar. 555-4366. El sábado en Lanús, en Perón. Reservas a showsadrian@gmail.com. Viernes 17 en La Plata. Sábado 18, Lanús. Para más información, seguime en Instagram. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Las calles que
días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo de paz. Ojalá te vea libre para siempre y se calme esta sed sin final. Ojalá que el corazón se despierte de tanto. La última vez que el prestigioso actor Osmar Núñez estuvo aquí con nosotros, una tarde de bombos, era una tarde de miércoles, aquí en el centro de la capital federal, estaba haciendo un espectáculo de homenaje a Federico García Lorca, mencionó que su próximo proyecto era una obra en torno a Haroldo Conti. Como esa obra está en cartel, los domingos en Buenos Aires, Osmar Núñez está de vuelta aquí con nosotros. Osmar, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me acuerdo del sonido de bombos, entonces era miércoles porque entraron al aire los sonidos de bombos de tan fuerte que eras y vos dijiste, me encantan. Sí, sí, por supuesto. Los bombos sonando en la calle. La obra sobre Haroldo se llama Haroldo en la luz. Osmar Núñez y Lorena Kelly sobre el escenario. Dramaturgia, dirección y puesta en escena de Paula Mujica Lainez. Paula, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es una biopic. No. No. La obra de... Claro. No. No es una biografía. Es mezcla, o sea, de la biografía puse en escena y la construcción de la dramaturgia tiene mucho que ver también con lo vivido por ellos, por Marta y Haroldo. Marta, su viuda. Sí, y por mí y por tantos como nosotros en los 70, ¿no? Esta cosa de ir de un lado al otro, escapando un poco de lo que estaba pasando, de la dictadura, si eras militante y si no eras militante también pasaba. Y si tenías mala suerte, incluso también. Por eso, si tenías mala suerte también. Entonces lo que se ve en la obra es lo cotidiano de ellos, mientras escriben Mascaró. Ella lo ayuda con la escritura de Mascaró, él va construyendo Mascaró, pero van yendo de un lado al otro. Es lo cotidiano. El amor, la historia de amor de ellos, que fue un tiempo corto, porque fue desde el 72 al 76. Bueno, para armar eso, por supuesto, vi todas las películas, biografías y demás, y ahí se apareció esto. Pero le puse mucho de mi pellejo, no sé lo digo así porque no sé cómo expresarlo, me atravesó, de días que me costaba porque tuve que volver también al recuerdo de lo vivido, o sea, con mi ex compañero y mis hijas, y fue fuerte. Después te quiero preguntar un poco por eso, lo que quieras contar de la experiencia personal, ya que pusiste tu piel en la obra. Meterse en la piel de este personaje, ¿qué significa para vos? Me vivo metiendo en pieles que no me corresponden. Y fuertes, y muy connotadas. Fuertes. Y además, en estos dos casos, un patrón en común, un asesinato, una pérdida de la vida muy temprano por obra de la ultraderecha armada, militar o en otro caso civil, ¿no? De los dos, tanto Federico García Lorca como Haroldo Conti tienen muchos puntos en común. Y los dos son tan nuestros porque yo lo siento, obviamente Haroldo lo era aún más, pero con Federico me pasó siempre, toda la vida, porque entré por su poesía y por su teatro, y porque, bueno, cuando estudias también ves esos textos y demás, pero cuando estudias como actor y cuando estudias en el colegio inclusive, pero hay muchos puntos de contacto fuera de lo literario, fuera de ese oficio que los dos amaban profundamente, dos poetas increíbles, pero también hay muchas cosas parecidas como personas, más allá de los artistas que eran ambos, esa cosa de estar tan cerca de la gente y de necesitar, como Haroldo dice en un momento, yo soy escritor nada más que cuando escribo, el resto del tiempo me pierdo entre la gente, cosa que era verdad también, sus grandes amigos, el Tigre, donde fuera, tenía amigos por todas partes y gente que lo necesitaba, como escucharlo y interaccionar con
Haroldo, con su humor, con su con su forma de ver la vida, ¿no? Y de estar tan cerca de los demás. Bueno, Federico era lo mismo, lo esperaban en todas partes, como a Haroldo. Los grandes escritores asesinados por el terrorismo de Estado, las víctimas de esa época, son importantes, ¿eh? Rodolfo Walsh, Paco Urondo. Claro. En este caso estamos hablando de Haroldo Conti. Podríamos hacer más larga la lista, pero nos detenemos en figuras esenciales. El exilio de Juan Gelman también marca la importancia de esos escritores y lo que el aparato represivo pensaba sobre los intelectuales, sobre los escritores y lo que hacía. A otros los amenazaron y los obligaron a irse. A estos en todos los casos los asesinaron. Juan Gelman pudo partir e irse de la Argentina. Esta es la voz del propio Haroldo Conti hablando sobre su compromiso como intelectual y su escritura aparte. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Haroldo fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en mayo de 1976. ¿Recuerdan esos elementos históricos que hemos compartido también con ustedes de la reunión de Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la Nación, con los escritores, con Ernesto Sábato, con Jorge Luis Borges, con el padre Castellani, con el presidente de la SADE? ¿Cómo se le pidió a Jorge Rafael Videla por el destino y la suerte de Haroldo Conti? Y Videla se hizo el que no sabía o no sabía nada y ya estaba para él solucionada la cuestión. La indignación de muchos sectores de la cultura argentina comprometida cuando Sábato y Borges salieron de la reunión hablando muy bien del dictador, mientras no contaban que había habido ahí un reclamo por la desaparición forzada de Conti. La obra está en cartel los domingos, lleva 2 funciones. El domingo que viene, final del Campeonato Mundial, la obra igualmente estará en cartera a partir de las 17:30 en el Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante 1034 en la capital federal. Las entradas son súper accesibles y además se venden por la alternativa teatral. La obra dura 70 minutos. Los responsables de la obra dicen: la palabra de Haroldo no desapareció. Su literatura, su humanidad, su coraje siguen navegando entre nosotros. Esta obra es una forma de decir que sigue estando, que el río, como la memoria, no se detiene. Cuando pensaste en tu vida y en la vida de Haroldo en paralelo para hacerlo, hacer piel. Yo digo que Haroldo llegó navegando a mí y a Osmar, porque fuimos a escuchar una charla que hacía Matías Cerezo sobre Haroldo Conti, porque formaba parte del Conti, del Centro Cultural Conti, bueno, que ya sabemos que los echaron a todos. Y bueno, cuando escuchamos esa mesa donde estaba el hijo de Haroldo, estaba Marcelo, estaba Matías, estaba Barrientos, bueno, en el sindicato marítimo. Sí. Justicia poética. Sí. A él que le gustaba tanto. Sí, tal cual. El tema de los barcos, el mar y el río, ¿no? Y el río. Y entonces nos conmovimos, o sea, yo me conmoví. ¿Fueron por separado o no, yo le dije, ¿querés venir? Porque yo soy compañera de Matías en Participación Popular. Digo, ¿querés venir? Bueno, vamos. Y fue conmovedor, fue tan conmovedor. Estaba Marcelo allí. Estaba Marcelo. En la charla también. Uno de los hijos de Haroldo. Tendríamos que hacer algo con esto. Y así empezó a navegar
Haroldo, y ahí se empezó a entrelazar todo, ¿no? Tu apellido es un apellido muy connotado en la historia de la literatura argentina. Sí, totalmente. ¿De qué rama de los Mujica Lainez venís? Vengo de la misma, porque, a ver... Manucho era... Para mí, mi papá. Digo, ¿por qué? Porque yo nací en la casa de Belgrano, en la casa de mis abuelos... Que tiene una placa hermosa en la puerta, que recordándolo. Tiene una placa, sí. Y ahí vivían mi padre y mi madre biológicos. Ellos se separaron, se fueron, y yo me quedé a mis 2 años, refugiada en el cariño de Manucho y Anita, que para mí fueron mis padres. Y me definí como hija porque un día, volviendo él de visitar a mi padre en Estados Unidos, dijo, ya arreglamos todo con Bubi. Bubi le decían a mi padre. Él es tu tío y yo soy tu padre. Y yo digo, ya sé. Cosas que pasan en la misteriosa Buenos Aires. Exacto. Y tuve permiso también, permiso, digamos. Nunca me cuestionó mi elección política, obviamente. Que era muy distinta de la suya, por decirlo suavemente. Claro, era antiperonista. Y pero bueno, hasta me refugié en el paraíso allá en Córdoba alguna vez, en algún momento. Esta semana en que muchas cosas se mezclan con muchas otras que parecerían no tener nada que ver, Alejandro Dolina formuló en público un concepto interesante sobre la relación entre lo que nos gusta y lo que no debería gustarnos, pero igual nos gusta. Yo, porque Borges haya sido gorila y Messi no sea peronista, no dejo de apreciar ni la literatura de Borges ni el juego de Messi. Es interesante para la gente que se le combinan todos estos elementos y no sabe qué hacer. ¿Qué tuvo tu vida de paralelo o de fuerte para que exudaras esa vida cuando escribías esta obra? Porque cuando éramos jóvenes, digamos en los 70, entrábamos todos en una zona militante, ¿no? O sea, yo a través del Grupo Octubre, a partir de eso, cuando viene el golpe, obviamente, por muchas razones, compañeros que caían, compañeros que no sabíamos dónde estaban, entonces tuvimos situaciones delicadas y decidimos irnos de Buenos Aires. Nos insiliamos, pero antes de eso fuimos navegando, yo ya la palabra la uso, navegando de un lado al otro. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Claro, tal cual. Y además también impusimos algo en el grupo, San Haroldo, cada vez que nos pasa algo, San Haroldo, y ayuda, che. Ahora con su centenario, con el centenario de su nacimiento, la vida de Haroldo ha estado más en la cuestión pública que otras veces, porque de los grandes escritores desaparecidos es el que de alguna manera tuvo menos prensa de los grandes que yo mencioné, más al costado. Y además prohibieron Mascaró, el libro Mascaró fue prohibido, fue en la quema de los libros, ¿no? Mascaró, el cazador americano. El cazador americano, ese libro fue prohibido. Es increíble lo que pasó con Haroldo, un escritor impresionante. Premiado además por Casa de las Américas, sí, en concursos importantes con grandes jurados, que de alguna u otra manera estuvo por un tiempo más desaparecido. No es la situación de hoy, desde este siglo han pasado cosas distintas. Para un actor, ¿qué es meterse en esa piel? Antes que un actor, me emociona mucho escucharla a mi compañera. Qué bueno que así sea. Me emociona siempre escucharla y su compromiso con este material ha sido increíble y bueno, por muchos motivos, además porque la quiero muchísimo. Mira, meterse con un personaje como Haroldo Conti, antes que el actor está Osmar Núñez, o sea, está la persona, digamos, el individuo. Osmar Núñez, sí, que mete las patas en la fuente. Que mete las patas en la fuente, se acerca con Federico. ¿Por qué hago estos materiales? Porque son de un lirismo impresionante, las palabras de todas estas bestias del mundo, no solamente los de aquí. Entonces me gusta, indudablemente me atrae esas vidas que han sido cercenadas, que fueron asesinados y que son grandes escritores y grandes seres humanos, y bueno, eso me atrae primero, antes que nada, digo, y después me voy metiendo un poquito, así como ella fue trabajando con el material, encontrando a través de lo fílmico, lo literario de Haroldo, y todos también embebiéndonos con eso. Yo
había leído Mascaró y algún que otro cuento, pero no había, ahora leí casi todos los cuentos, creo que me faltan un par, pero... Están las obras completas. Están las obras, claro. Y hablando además, con los hijos también. Sí, Así claro, también hablando con los hijos. El otro día en el estreno estuvo una de... que no es la hija de Marta, estuvo, sí, Alejandra, pero no hablé con Alejandra, yo la hija de Haroldo, sí con Miriam. Pasar por el cuerpo es una cosa, pasar por la voz es otra. Vos haciendo a Federico García Lorca no imitabas ni el tono de Federico ni te hacías el españolito. No, para nada. Recién escuchamos la voz de Haroldo, que es muy connotada, como la de Rodolfo Walsh. Lo que permanece de la voz es un estilo acotado. Sí, hay un arrastre, hay algo, hay un poquito. Ella dice que no es que lo imito, yo detesto los trabajos con imitaciones, no me gustan, no me entran a mí. Pero hay algo que ella dice, pero tenés como la cadencia, y la Alejandra decía tiene, el otro día. No se parece en nada, papá, pero... desde la dirección me gustó lo que pasó con los dos. A Marta no se la conoce tanto, pero Marta, en Lorena Sekeli, encontró que Marta era una chispita y Haroldo era más aplacado. Y bueno, eso lo fuimos trabajando y él lo hace maravillosamente, los dos, maravillosamente. Lorena Sekeli, mi compañera, es una actriz estupenda, además de una gran compañera de trabajo. Está maravillosa la obra. Bien, te pido que tengas un segundo de concentración para poder decir un poquito acá, Haroldo, si tenés ganas. Yo te voy a decir un texto de él que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la creación. Y como él dice, esto sirve tanto para un plan económico como para el pronóstico del tiempo. Es el texto que me atrapó así cuando ella trajo el material terminado, que después se fue modificando, por supuesto, pero me entró así de una ese texto y dice: Mascaró se me apareció hace cosa de 3 años. Yo andaba vacío y triste después de haber publicado en vida mi última novela. Y como ocurre siempre, y muy especialmente en ese caso, creí que no iba a escribir una sola línea en todo el resto de mi vida. Bueno, como yo les decía, andaba vacío y triste, hasta que escuché de un auténtico vagabundo la increíble historia del príncipe Patagón. A mí me gusta escuchar a la gente, creo que eso me salvó. Bueno, cuando terminó de contarme la historia del vagabundo, pegué un salto en el aire y dije: acá está mi próxima novela. Tan claro la tenía que me abalancé sobre un papel y escribí de un saque el plan. Esto sirve tanto para un plan económico como para el pronóstico del tiempo. Claro, la historia estaba, pero ese fue el punto de partida, una especie de compromiso, porque Mascaró tenía que madurar dentro de mí. Esto llevaría su tiempo y yo no me apuro en estos casos. Sucede que llega un momento en que la historia empuja tanto dentro de uno que termina saliendo por sí sola. Y así fue. Mascaró me hacía señas desde un costado de mi vida llamándome a su loco camino. Pues bien, tanto empujó que otro buen día, para cortar amarras, salté de golpe al camino, abandoné mi casa, abandoné todo. Y ahí empezó mi vida con Mascaró, la novela que para mí sigue siendo un modus vivendi. Ahora bien, contar la historia sin encarnadura sería como falsificarla. Y contar la historia tal cual aconteció sería como narrar la novela de nuevo. Pero aquel plancito creció y creció como un árbol. Y así entraron en esa historia desde mis más sencillos amigos como Tony Beck o el capitán Alfonso Domínguez, alias Cojones, a esta tierra de lucha y esperanzas que se llama América. Ahora lloro yo. Ahora es Haroldo. ¿Viste? Haroldo en la luz, ¿no? El nombre de la obra. Las funciones empezaron el 5 de julio, son los domingos a las 17:30. Les reitero para todos los interesados, si no pueden ir a esta función y tienen ganas,
procuren ir a la próxima o a la próxima, que a los actores, a las actrices, a los teatristas, a los directores se los apoya yendo a ver las obras, además de aplaudiéndolos cuando están en la radio. Gracias por haber venido al programa esta tarde, ¿no? Muchísimas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Gracias siempre por apoyarnos al Teatro Independiente. Muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Qué cosa haríamos si no apoyáramos al Teatro Independiente, no? Sí, sobre todo lo que está pasando con la cultura, que es tan importante. Repetir la tontería de todos, mientras un gobierno y una administración del Estado se quiere llevar puesto todo lo bueno que hay en la Argentina. Entre lo bueno que hay en la Argentina, los que resisten con elevación, con pureza y con calidad. De mi amigo Esteban Morgado, el tema para Haroldo. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo.
combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 1509, gracias a las y los oyentes de la radio tan presentes en nosotros. Ana de Lomas escribiendo ahora. Me emocionó mucho escuchar a Osmar Núñez en la piel del enorme escritor Haroldo Conti sobre su personaje Mascaró. Actorazo, qué lindo sería ir a ver la obra. Gracias, Poli. Bueno, no sorteamos entradas ahora, tampoco se nos ocurrió ni nos ofrecieron, pero las entradas son muy accesibles. La obra está los domingos en Sánchez Bustamante 1034 y se venden a distancia por alternativa teatral. Así que si tenés ganas y posibilidades, ahí irás. Roque Surace, hermosa la visita de la charla con Paula y Omar estuvo buenísima, y el cierre de Omar interpretando a Haroldo volvió a hacer ciertas las palabras de Eve sobre que la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Me gustó mucho el espectáculo de Resistencia Tanguera, dice Irma Parentela, muchísimas gracias. Estaré el 2 de agosto. Bueno, muy amable. Las entradas se venden a través de Passline. 2 de agosto, nueva función de Resistencia Tanguera, con grandes figuras invitadas, ya contaré. Tengo entradas por otra parte, nos dice, para el domingo, para ir a ver la obra sobre Haroldo Conti, y entonces ahí se dio vuelta todo. El pánico paralizante de todos y de todas, dice Vicky de Flores. Ojalá se frene todo. Después de mañana, cuando veamos Agonizante, a las islas
familias inglesas, chorras endémicas, creadoras de toda esta vida miserable de mierda. Así, para no dar más vueltas al respecto. Sin dar más vueltas al respecto, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué dicen? Bueno, bien, como todos, expectante con lo que pasa mañana. Pero además, recordás, el sábado los festejos en el Obelisco, lugar habitual de celebraciones, que estaba todo bien, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, muy pacíficamente la gente saliendo a la calle a tener una alegría, a juntarse, a poner un poquito de música, a tomar algo, ¿por qué no? Disfrutar algo de lo que es, obviamente que no redime todo el horror que estamos pasando, pero a la gente le hace falta por lo menos celebrar un triunfo, y había un grupo de chicos de secundario festejando hasta que llegó la policía. Vieron las imágenes todos a las 4 de la mañana, la policía de Jorge Macri reprimiendo a personas que estaban absolutamente pacíficamente celebrando un triunfo deportivo. Recordemos que la represión macrista a las celebraciones populares, incluyendo las del fútbol, es una constante, que en parte se vanaglorian de eso. También las hubo en los festejos del triunfo en el Mundial 2022, aunque algunos recuerden solamente los 5 millones de personas en la calle. En Buenos Aires hubo represión y el gobierno aspira a que la celebración no invada las calles de la ciudad. Y es una locura. Es una locura y por otra parte va en el contrasentido de lo que ha sido siempre la celebración de masas en la Argentina, que se da justamente por muchas cuestiones diferentes en las calles o en las plazas. Está mal todo tipo de represión, lo vemos con los jubilados, con los estudiantes, nunca se justifica eso, pero aún en el caso del festejo, o sea, es aún peor. Ya hemos visto cosas horribles, gasear a una nena de 13 años, pegarle a jubilados, discapacitados. En este caso estamos comunicados con Nicolás, papá de Julián, que Julián estaba justamente celebrando y recibió una bala de goma en un ojo, casi lo pierde. Nicolás, ¿qué tal? Pablo y Carlos, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos contando el caso de las celebraciones del sábado. Estamos viendo, para la gente que nos sigue en YouTube, una foto de tu hijo, Julián, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, que casi pierde un ojo por un balazo policial. Contanos un poquito cómo fue esa situación. Bueno, así es, un poco como lo describían. Juli fue con sus amigos a festejar el triunfo de la selección y de repente se encontró en medio de un camión hidrante y el cuerpo de infantería, y ellos estaban sentados al costado de la escalinata del subte que está sobre la calle Cerrito y recibió un balazo de goma en la cara. No mucho más explicación que eso, así de bárbaro y de loco es esto, que hoy nuestros hijos salen a festejar en la ciudad y terminan con un balazo en la cara de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Es muy fuerte ver la imagen de tu hijo, estudiante, que estaba, digamos, no hay que aclarar, o sea, vamos claro, estaba celebrando el triunfo de la Argentina. Y de la nada, porque no hubo, por lo menos por lo que yo pude ver, yo no estaba en el lugar, pero estuve viendo las imágenes, no aparece ninguna estación en la cual amerite que la policía avance de esa manera. Personalmente pienso que jamás la policía debería avanzar de ninguna manera con ningún tipo de arma, y pegan un balazo que le da arriba del ojo a tu hijo y casi pierde. ¿Cómo está hoy, Julián? No, afortunadamente, y lo tengo que decir así, Julián no perdió el ojo por medio centímetro, ¿sí? No fue una tragedia por medio centímetro. Hoy Juli está bien, recuperándose, está obviamente con su herida todavía en carne viva, con cicatrizantes, antibióticos, antiinflamatorios, y el ojo todavía que no lo puede abrir porque está sumamente inflamado. Pero está fuera de peligro el tema de la visión. Todavía tenemos que hacer estudios, obviamente, pero eso ya medio que quedó descartado. Y lo otro es la lógica que aplica el gobierno de la ciudad para cualquier manifestación pública. Me parece que no está ajeno a lo que pasa los miércoles en todas las marchas de jubilados. Me parece que no está ajeno a lo que cada vez que hay algún tipo de concentración, tanto para protestar como para festejar, el gobierno decide que el uso del espacio público solamente está destinado a cuando es con una cuota de pago. Ahí sí no reprimen y ahí sí no se generan disturbios, digamos. Ahora,
cuando los chicos quieren salir, la inseguridad es lo que realmente corre, y esa inseguridad está de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son los jefes políticos de la policía de la ciudad. Vos en una carta que recibí decís dos cosas que me impactan muy, muy fuerte. Una es, vivir en esta ciudad se está volviendo peligrosamente impredecible. Todos los que somos papás de chicos que están ya en edad de andar un poco más sueltos. Bueno, lo que pasa es esto, ¿no? Desde autos sin patente que pueden hacer lo que quieren, atropellar y seguir de largo, hasta este tipo de situaciones con la policía. Es realmente un momento muy complejo. Y luego decís, comentás sobre la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo están los pasos legales a partir de ahora? Bien, en principio la denuncia fue presentada ayer, así que eso va a llevar un tiempo, supongo, que tendrá un recorrido que tendrá que transitar. Los abogados ahora están preparando notas para presentar y demás. Y con respecto a lo otro que decía, sí, bueno, es eso. Me parece que yo generé una nota a la comunidad educativa del colegio, principalmente para alertar a los padres de que esto les puede pasar a cualquiera. Claro. No es algo ajeno a la realidad que estamos viviendo, que nuestros hijos que circulan habitualmente por la Ciudad de Buenos Aires en cualquier hora, porque aparte son chicos que también en la nocturnidad tienen desarrollo de su vida, corren muchísimo peligro a la hora de poder elegir dónde ir, principalmente porque no nos da seguridad que un festejo como fue el del triunfo de la selección nos garantice que nuestros hijos vuelvan sanos y salvos. Y además que peligroso esto de que queda en el aire la idea de que no salga la gente a la calle porque está el riesgo, ¿no? Que es finalmente lo que ellos quieren, que no se salga ni para festejar ni para protestar, pero a la vez está el miedo de los padres que si, mi pibe está ahí y recibió una bala de goma en el ojo sin comerla ni beberla. Es muy fuerte. Te pregunto también, porque sos parte de la comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio preuniversitario, que estuvo luchando muy fuertemente para, ahora hubo un fallo de la Corte Suprema para la financiación de la educación superior. Pero ¿cómo está la comunidad, cómo está el colegio en relación justamente a la falta de presupuesto? Bueno, como toda la UBA tiene la gran dificultad de tener un presupuesto que cada vez es menor y que el gobierno nacional no da respuestas a lo que hoy es una ley, digamos. Entonces, si partimos ya desde el desconocimiento de una ley votada por el Congreso de parte del gobierno nacional, imagínate cuál es la situación. La comunidad educativa, por suerte, es una comunidad educativa muy activa en cuanto a la defensa del derecho a la educación pública. Por lo cual, tanto de la organización gremial de los chicos, que es el centro estudiante, como de los autoconvocados de los padres que trabajan para poder meter presión en todos los ámbitos para que esto se cumpla, la verdad que viene funcionando, no así las respuestas que se reciben de parte del gobierno con respecto a cumplir la ley. Sabemos que hay falta de docentes en el colegio por el tema de presupuestario, principalmente porque son docentes que han dejado de dar clase porque no les alcanza el salario que tienen para vivir dignamente. Eso pasa en todos los colegios secundarios. Hay cientos de horas libres justamente por profesores que se van simplemente porque no pueden vivir de su salario como maestros, como profesores. Bueno, Nicolás, pronta recuperación para Julián y que nos dejen, ¿no?, celebrar, salir, protestar. La calle no es de ellos, la calle es de todos. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, te diría que nos dejen vivir. Sí, eso me parece que sería más adecuado para este contexto. Absolutamente, coincido con vos. Gracias. Como el estribillo de una canción de Charly García durante la dictadura: córtenla, déjennos vivir en paz, sáquenla un cachito. Era gente festejando en la calle. Bodega Jorge Rubio presenta Te digo más, la columna de Vicente Muleiro. Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea Privado Reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o buscalos en Instagram como @bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, el Malbec más austral de Mendoza.
Y esta combinación de elementos en el aire de la M530 en días como estos nos marca la presencia en el estudio de Vicente Muleiro para su columna de Libros y Vida. Vicente, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, no sé si el vino es pertinente hoy, porque vamos a hablar de la feria para chicos que se inauguró el sábado y que sigue hasta el 2 de agosto. Pero busquémosle la vuelta. Hoy juega Francia en un ratito, frente a España, las semifinales del Mundial. Francia que perdió la última final del Mundial frente a Argentina y fue campeón del mundo al mismo tiempo. ¿Qué día es hoy? 14 de julio. ¿Qué es? Es el día de de Francia. De la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Francesa. Libertad, fraternidad, igualdad. En nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad, que nunca existieron del todo, pero nosotros brindemos aquí en el aire de la radio. 2 veces porque es agua. 2 veces porque es agua, pero podemos celebrar previamente. Y una abuela que cumple años 14 de julio decía el día de la toma de la Bastilla. Claro, era la Bastilla, en realidad, la toma del Palacio de Invierno, esos asuntos que en el tiempo, los palacios de invierno moscovitas, los palacios de invierno también en Francia, no son otra cosa que un asunto. Pero vamos a la Feria del Libro Infantil. Así es, comenzó el sábado 11 en un nuevo espacio que es el viejo, porque es el que está en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, reciclado como nuevo centro de convenciones. Cerca de la Facultad de Derecho, donde antes funcionaba la Feria del Libro. Donde funcionó la primera Feria del Libro y mantiene la buena costumbre de ser gratuita, lo que para muchos padres que se vienen las vacaciones de invierno es una buena salida, porque además, bueno, hay teatro, recitales musicales, jornadas de ilustración con maestros, juegos, todo eso, que bueno, que puede ser una buena salida, aunque como suele suceder, últimamente no se compra tanto. Pero bueno, es una buena ocasión para repasar una historia muy interesante, que es la historia de la literatura para chicos. ¿Es una historia reciente la literatura para chicos o es una historia grande, vieja? La historia de la literatura argentina para chicos en Argentina es joven, es una historia joven, porque hasta mediados de los 50 y avanzados los primeros años de los 60, había literatura para chicos, Juan Sebastián Talión, Conrado Ornales Roxlo, Constancio Vigil, cultivaban el género, pero con un criterio muy didáctico, muy pedagógico, muy moralista, muy buenista, digamos, ¿no? Cosa que sofocaba la posibilidad de crear. ¿Quién vino? Se desmarcaba un poco de ese mundo Javier Villafañe, como titiritero y cuentero. Pero ¿quién rompió con todo eso? María Elena Walsh. María Elena Walsh, que bueno, puso de moda las malas costumbres, los juegos de lenguaje, ¿no? Otra concepción, por supuesto que para nada moralista, más aún, hasta problemática. Los policías de María Elena Walsh son malos y torpes, ¿no? Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar con un alfiler, y eso no está bien. Y eso no está bien. O roba caramelos en el almacén, y algún despistado puede decir que... Bueno, la literatura para chicos, digamos, tiene una definición obvia, que es, bueno, todo escrito destinado a ese público, o que no es de ese público, que no proviene, o que no fue dirigido a ese público, pero que fue apropiado por esa franja de lectores, como Robinson Crusoe, como muchos de los cuentos de Las Mil y una Noche, que tiene cuentos pornográficos, pero también tiene Simba del Marino. Sí, ¿no? Hubo un tiempo en que las aventuras de Salgari, las de Werner, la de Jack London constituían una literatura iniciática, pero era literatura extranjera, estaba traducido y no era para niños, sino más bien para preadolescentes, si lo pensamos poco. Así es. Y la gran tradición occidental es, por supuesto, europea, Charles Perrault, con Barba Azul, Pulgarcito, los hermanos Grimm, ¿no? Recopiladores de leyendas como Caperucita Roja y Cenicienta, Pinocho, italiano, todo en el siglo XIX, un siglo muy fuerte donde se enfoca bastante. Pero dijiste bien, la palabra buenismo, las fábulas que tenían su moraleja, etcétera, etcétera, que no es lo mismo que la literatura. No es lo mismo que la literatura, por eso siempre hubo un gran debate sobre si era literatura o no. Por ejemplo, para Benedetto Croce en el siglo XIX, no, porque tenía elementos de cooptación expresa y eso no corresponde a la literatura. Claro. Hoy es muy discutido eso.
ha ingresado un nuevo valor a la literatura para chicos ya desde hace décadas, que es jugar con las palabras también, ¿no? De lo cual María Elena entre nosotros se hizo cargo. Y ya es un tema que, bueno, si bien siempre está en debate, cuando se escribe bien es literatura y nada más, ¿no? Vale decir que vos sos un escritor, sos un poeta, sos un escritor también de literatura para chicos. Yo escribo para chicos también, sí, por suerte, porque me pone muy bien escribir para chicos, me pone como generalmente trabajo personajes que son chicos y que los cruza el humor, ¿no? Y entonces me da una predisposición menos ceñuda que otros materiales que uno aborda. Claro, como la biografía de Videla, por ejemplo. Claro. O por ejemplo, la historia de cómo se gestó el golpe militar de 1976. Son historias un poco más complejas estas que aquellas. Sí. Yo quise escribir Videlita, pero no la encontré la buena. Bueno, pero escribiste la obra de teatro sobre Videla. Sobre Vilela. Sí, eso, sí. Bueno, sí, frecuento, inclusive hace poco saqué un libro que ahora voy a estar firmando en la Feria del Libro para Chicos, sobre fútbol y chicos. Y bueno, y me gusta precisamente esa especie de libertad imaginativa que te propone el género, ¿no? Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, también si hablamos de textos que son como clásicos y que formaron no solo lectores, sino también escritores, ¿no? Blancanieves y los 7 enanitos, Cenicienta, esas fábulas que tienen siempre moral y moraleja. Claro. ¿Qué pone Carol en Alicia en el País de las Maravillas? Y ya da una vuelta de tuerca muy importante. Crítica social a la moral victoriana, crítica a la estupidez del exceso de normas. Hay chistes permanentes en Alicia. Un carácter casi psicodélico, si uno piensa un poco. Las cosas que pasan son un poco voladas. Son directamente voladas, y vaya a saber qué otra sustancia, además de las matemáticas, que también está muy presente, corrió por ahí. Mucha cosa encriptada, no en vano Charlie utilizó un poco ese mundo fantasmagórico, surreal, para escribir Canción de Alicia en el País, en Argentina, mucho tiempo después. Con un río de cabezas aplastadas. Por un mismo pie juegan cricket bajo la luna, ¿no? Hay una reminiscencia absoluta a lo británico allí. El asesino te asesina. Sí, sin duda que con Lewis Carroll pasó algo inverso a lo que pudo haber pasado, por ejemplo, con Robinson Crusoe. Lewis Carroll lo escribe expresamente para chicos, más aún para unas chicas que conocen un barco y les inventa el cuento. Y sin embargo es tomado por los adultos por el peso de simbología que tiene y por la crítica fuerte que tiene a la normativa victoriana y a la moralina. Es excitable pensar que así como Lewis Carroll también inventó palabras para Alicia en el País de las Maravillas, Charly García inventó palabras para un nombre de un grupo, Serú Girán, y para una canción explícita de Serú Girán. Así es. Y bueno, Marianela Walsh entonces hace ese cruce contra el didactismo, la moralina, el buenismo, la ausencia de conflicto. En Marianela Walsh hay conflicto. Y en los 60, junto con esta gran revolución que hace María Elena, que está acompañada por otros elementos muy interesantes que vos conocerás, como ligar el texto para chicos a la música, ¿no? Y a la música argentina, a los distintos ritmos de la música de raíz folclórica y ciudadana argentina. Así es. Pero además hay un auge de la literatura de kiosco, ¿no? Y grandes colecciones como Bolsillitos, cuentos de Chiribitil, cuentos de Polidoro, ¿no? La gran batuta de Boris Spivakov, un editor histórico, digamos, mi modelo de editor, cómo sacar libros para hacerlo circular, para propagar, ¿no? Y lo hizo de una manera muy inteligente y con una gran capacidad de conexión con los públicos, ¿no? Facilitando el acceso a los que menos tienen también a la literatura, a la lectura, ¿no? Vender libros más baratos en los kioscos, buscarle la vuelta para aquellos que la ñata contra el vidrio siempre con el mundo de los libros pudieran tener acceso. Así es, y lo consiguió. Marianela Walsh se planta entonces con Tutú Marambá primero, en 1960, después con Canciones para Mirar, un largo ciclo de canciones para chicos en pleno Buenos Aires, ¿no? Y eso
anima o va creando todo un mundo de nuevos escritores que se prenden a esto de cambiar los temas en paralelo con ciertas cosas que estaban pasando también en Europa, donde se comienza fuertemente a desmarcarse de La Fontaine y de todas las fábulas con moralejas. Hay pioneros en esto, una es Graciela Montes. Graciela Montes, además de ser una gran animadora de todas las colecciones de Boris Spivakov, es la que estudia mucho el género y la que hace algunos cuentos brillantes que tienen una tremenda difusión, como Historia de un amor exagerado, ¿no? Donde Santiaguito Verón, el más petizo del aula, se enamora de la coreana Teresita Jung, ¿no? Y es un chico exagerado. Entonces, en el barrio junta 1.727 flores para llevarle un ramo el día de su cumpleaños. Y ese barrio, Florida, se divide en dos. Aquellos a quienes el amor exagerado les parecía un desmarque inadecuado, no pertinente, esa capacidad de sentir, ese multiculturalismo, ¿no? Entonces el señor que barre la vereda, el señor que barre bien la vereda, encabeza el grupo conservador, pero el mundo Nacan Pop apoya a Santiaguito Verón y entonces esa gesta amorosa personal se transforma en una gesta barrial para que esa cercanía se consume. Tenemos a García Cabal, que llega inclusive a hacer algunos rastreos históricos para chicos. Hemos hablado aquí en algún momento de su libro sobre Carlos Gardel, Carlitos, que tuvo una amplia circulación. Silvia Schuher tiene sobre todo dos textos, Las visitas, donde un chico visita a su padre preso, ¿no? Que todos temas prohibidos para ese mundo hasta entonces, ¿no? Y en su cuento La composición también escribe el drama de los desaparecidos ahí como subtexto. Bueno, y aparecen un Pablo de Santis que toma el mundo de las policiales, Ricardo Mariño, El disparate, y Paula Bombara hace un excelente recorrido con mucha repercusión, narrando para chicos las historias de la dictadura, historias de la represión, historias que tienen que ver con la violencia política. Y uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, se lo preguntamos a ella y esto nos dijo. Contar hechos de violencia política a niñas, niños, jóvenes siempre es un gran desafío. No creo que exista una receta sobre cómo hacerlo. Lo que sí creo es que hay que ser honesta respecto a lo que se siente frente a ese hecho que una quiere contar. Como a mí me interesa siempre dejar preguntas planteadas, reflejar inquietudes en mis personajes, cuestiones que hablen sobre la complejidad de cada época, me sirve mucho recostarme en la ciencia, en lo que las ciencias humanas, las ciencias sociales tienen para decirnos. Así que investigo mucho. Me parece que en los testimonios, ya sean orales, escritos, se encuentran palabras para transmitir las emociones que puedan generar esas preguntas en nuestras lectoras, en nuestros lectores. Bien, Paula Bombara, entonces, en esta, comprimida historia de la literatura para chicos en Argentina, que está pasando por un buen momento en cuanto a producción. Tiene enfrente como enemigos el libro merchandising, que además los libros se hacen cada vez mejor en su presentación gráfica, con historias vacías, acaso algunas ya hechas por inteligencia artificial, ¿sí? Sí, mucha imitación de lo que se pone de moda en las redes y en los personajes de televisión, digamos, ¿no? O sea que hay que... Esta literatura, que es bastante buena y que tiene muy buenos antecedentes y bases sólidas, se pulsea con esa otra literatura de mercado, digamos, de merchandising, donde el niño suele ser tomado más que como niño, como un adulto tonto, digamos, o ¿no? como un objeto de consumo, ¿no? Que el niño consuma, que la publicidad televisiva o lo vistoso de un libro lo lleve a ser un cliente en lugar de una persona que va a recibir educación y cariño, y entonces se mezclan esos universos, ¿no? Así es. Y bueno, entonces abrió el 11 de julio, sigue hasta el 2 de agosto, de
14 a 20 todos los días, menos mañana, que no sé por qué va a ser solo de mañana. Parece que hay un partido importante en algún lugar del mundo, 2 equipos importantes. Debe ser eso, ¿no? Algo del libro de María Elena Walsh, El Diablo Inglés. Sí, debe ser algo con eso, ¿no? Bueno, entrada libre, Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, de 14 a 20, 70 expositores, recitales, teatro, música, juegos, salones de dibujo. Inauguración oficial el viernes 17 a las 17. Se pueden hacer visitas gratuitas y los que armen visitas de los colegios, los chicos, reciben un cheque libro para un gasto de 10.000 pesos. Qué bueno que así sea. 10.000 pesos alcanza para comprar 2 libros con suerte ahí, ¿no? Para chicos de los baratos, porque está todo mucho más caro que 10.000 pesos. Pero bueno, es un incentivo el que se pudo. Es la parte que nos toca también en este momento de desolación de la industria cultural, tanto por la falta de estímulo del Estado como por la impotencia de mucha gente que quisiera consumir y no puede, porque si no, no puede llegar a fin de mes. Gracias por haber venido el 9 de julio, el jueves pasado, al espectáculo de La Patria No Se Vende en la Carbonera. Bueno, fue un gusto y me llamó mucho la atención una vibración, digamos, sensible en torno de los símbolos y de las cosas más queridas de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestro mundo, de nuestros cancioneros, ¿no? Y así que la pasamos muy bien y te felicito. Bien, para eso estamos. Gracias por haber venido. La sala estaba repleta. Hacemos el próximo espectáculo, Resistencia Tanguera, con Esteban Morgado, el 2 de agosto. Si querés venir, estás invitado. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué vamos a salir de tu columna? Con algo que mencionaste vos, ese sincretismo que logra María Elena Walsh con Ledas Valladares, con La Vaca Estudiosa, haciendo una grabación fines de los 50, todavía sin que haya accedido a ese gran mercado al que después. Es verdad, una sola pregunta. María Elena Walsh era hija de funcionarios ingleses del ferrocarril. Así es. De funcionarios británicos del ferrocarril. En caso de estar en este mundo, ¿qué quisiera para mañana María Elena Walsh? María Elena Walsh vos lo sabrás, era un personaje difícil. ¿Qué quisiera? ¿Que gane Argentina o que gane Inglaterra? Podría estar enojada y querer irse. Y que no le importe nada, claro. Nada de nada. Todo podría haber sido. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres,
hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 16. La tarde con Carlos Polimeni. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando en un tiempo de paz. Ojalá te vea libre para siempre y se calme esta sed sin final. 15:43 minutos de esta tarde, nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y además de eso, docente. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de martes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué día hoy? No solamente por día de semifinales entre España y Francia que jugarán dentro de un rato, sino que hoy, 14 de julio también, es un aniversario de esa revolución que marcó el siglo XIX y al siglo XX, ¿no? Y quería pensar un poco hoy sobre eso y sobre nuestra propia coyuntura, ¿no? Porque podríamos decir, emulando a Eric Hobsbawm, que ese historiador inglés que dijo que el siglo XIX quizás comenzó con la Revolución Francesa de 1789 o quizás terminó el siglo XVIII y toda esa era feudal con esa enorme revolución que marcó los destinos prácticamente de todo un mundo, ¿no? Ahora la pregunta que me quiero hacer hoy en nuestra columna es pensar qué elementos dan origen a este siglo XXI, ¿no? Salir y entrar de la coyuntura mundialista y poder pensar un poco el mundo y la geopolítica, ¿no? Porque en definitiva ahí se juegan, creo, los destinos civilizatorios de nuestra humanidad. Aunque a nosotros, obviamente, que la libido nos tiene a todos tensos en función al partido de mañana, ¿no? Y eso está muy bien, pero no podemos dejar de pensar el mundo que habitamos
y tratar de comprenderlo, ¿no? Quizás la columna de hoy está un poco atravesada por esa bruma de no poder comprender quizás del todo, de nuestros debates como frente político hacia el interior de las fuerzas que componen una oposición desarticulada, la bruma de esta historia nacional que se presenta como farsa, ya lo dijo Marx en ese 18 brumario, la bruma o lo abrumado del amplio sector de la ciudadanía que sabe que a pesar del número de la inflación, ese número es mentiroso porque la inercia de la quietud no les permite llegar a fin de mes, la bruma de superar el consumo de pollo al de la carne vacuna en el país de las vacas. Y la verdad que cierro, Carlos, que como docente voy a citar a un gran maestro que de alguna manera me hizo pensar en una pedagogía para la liberación en tiempos de cipallismo, ¿no? Pensar en la liberación y pensar en una tarea que todos soñamos, que es construir un país mejor, con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Bueno, es poder pensar donde pisan nuestros pies, ¿no? Eso decía Paulo Freire. Entonces el desafío está ahí. El jueves seguramente vamos a encontrarnos luego del partido de Argentina e Inglaterra, y esta coyuntura futbolística nos trae a Malvinas, a la soberanía nacional. Está claro, Scaloni, que es un partido de fútbol, pero también sabemos que no es solo eso, porque está atravesado por la pasión, por los sentimientos que movilizan esos encuentros, por nuestras historias, la historia con mayúscula, ¿no? Todo eso que moviliza el pensar donde pisan nuestros pies. Y eso tensiona en este partido también de alguna manera la pequeña causa y la gran causa que se va a dar en el partido, y que espero que ante tanta bruma empiece a aparecer algo de claridad ante la farsa libertaria que nos gobierna hoy en la Argentina, Carlos. Gracias, Carlos. Abrazo grande para vos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar y tal vez a sentir esta circunstancia. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM 530. Dicen los oyentes de radio: hola, me encanta el programa, es la primera vez que lo escucho. Mensaje de María Amelia Dinova. Qué buenas las entrevistas, la música y todo lo que escuchó, que nos trae un poco de paz en un momento tan terrible e increíble pero real de nuestro país. Soy escritora del pueblo, de los que no podemos llegar a que todos nos conozcan, pero que vamos haciendo camino a pesar de todo. Qué bueno, nunca había escuchado, dice Cristina de Parque Chacabuco, la versión de La Vaca Estudiosa por Leda y María. Porque querer matar a tus hijos es para que duela años. Mientras escuchamos nada más y nada menos que un tema de León Gieco para la vida de la banda de sonido de Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer, la película sobre el relato de Edgardo Esteban, les cuento que ustedes tienen, si siguen siendo militantes del papel, la posibilidad de comprar los objetos de arte y diseño de un emprendimiento que se llama solobrero.com.ar. Muestro a la cámara aquí uno de esos ejemplares. Este cuaderno, que en su contratapa nos recuerda que la pelota no se mancha, y tiene en la portada a Diego Armando Maradona. Yo, más que Diego, soy pueblo, soy un rebelde con causa. Si vas a ver el partido hoy o mañana y quisieras comer empanadas, recordás que nuestros amigos de Malvo en Caballito te hacen un 10% de descuento si citas la radio o el programa, y otro 10% si abonás en efectivo, 20% de descuento en las mejores empanadas de Caballito y alrededores. El local queda en Juan Bautista Alberdi 116, entre Cenillosa y Doblas. Horarios
diversos, pero siempre abierta a la hora de los partidos. Citanos, sí, tal vez podés saborear las empanadas mientras se desarrollan estos partidos claves en este Mundial. Hablamos al principio del programa, es un tema en los medios de comunicación, el intento del gobierno por desmalvinizar el partido de mañana de Argentina frente a Inglaterra. Edgardo Esteban, combatiente en Malvinas, soldado de la patria, periodista y escritor, además de director del Museo de Malvinas del año 2020 al 2024, está con nosotros. Esteban, Carlos Polimeni, ¿cómo va, Edgardo? Gracias, Carlos, que te gusta escucharte y gracias por la convocatoria. No hay por qué. ¿Hay que desmalvinizar el partido de Argentina e Inglaterra? Es que no se puede desmalvinizar, es parte, yo creo que como dice el técnico argentino Scaloni, es un partido más, pero en torno a eso hay un ámbito de historia. No es casual que la camiseta de Maradona se haya vendido a $9 millones, que esté con una persona y un ente privado, la camiseta del 86, que se cumplieron 40 años hace pocos días, y de lo que significa esa pertenencia y esa identidad. Si vos me decís, ¿qué recordás de aquel partido? Y recuerdo los abrazos a mi madre, a mis hermanos, esos abrazos que no tuve cuando estaba en la guerra, esos abrazos de gol que vamos a tener ojalá mañana, y lo que significa Maradona. Maradona fue un jugador extraordinario, fue un gran malvinero, es parte de esa transversalidad, de esa pertenencia y esa identidad, pero todos lo recordamos por esos 2 goles, esos 11 segundos del segundo gol, por su gol con la mano, y de lo único que se habla es de eso. Y cuando hablamos de Malvinas, y yo tengo muy claro que es un partido, y tengo toda la ansiedad de una semifinal de un mundial de fútbol, como un hombre que le gusta el fútbol y que ama, pero Inglaterra está en nuestro mundo, en nuestra historia, desde lo que significa esa penetración cultural tan potente y tan fuerte que ha tenido, más que cualquier otra cultura en nuestro país, desde los sabores, desde los ferrocarriles, desde el transporte público, desde la música. Y creo que si yo te doy un ejemplo simple, nadie sabía dónde estaba Cabo Verde, y durante varios días estuvimos buscando cuál era la cultura de Cabo Verde, más allá de la genia de Cesárea Évora y su música que conocíamos. Y seguramente para muchos en el mundo se preguntarán qué es Malvinas, como fue en el 2022, cuando se cantaba en japonés los pibes de Malvinas, que no hemos de olvidar, y seguramente que se generaba curiosidad. Y además de que Malvinas no es solamente la guerra, tiene 200 años de usurpación, son 500 años de historia, hay un gran pensamiento, una gran militancia por la causa Malvinas, pero también está la base más grande de la OTAN en el hemisferio sur, en nuestras islas, controlando todo el Atlántico Sur. Si hay un terremoto como el de Venezuela, en el canal de Panamá durante años se va a tener que usar como única alternativa nuestro mar austral para poder pasar al Pacífico, y los ingleses y los británicos tienen un objetivo fundamental, que es la disputa por lo que significan las riquezas tanto alimenticias como hidrocarburíferas de la Antártida, pero fundamentalmente en quedarse con esa mayor reserva de agua potable que tiene el planeta. Entonces es el futuro. Y si, como decía Scaloni, un chico de 7 años en un colegio actuando, que hablaba de la patria, de la bandera, de la nación, de la independencia de Argentina, independencia en este contexto tan jodido como el que recién planteabas, que no podemos malvinizar, como está pasando ahora en nuestras islas, que está prohibido usar una camiseta o una bandera de Argentina, ni siquiera para disfrutar o celebrar un partido o un mundial. Es paralelo a eso lo que está planteando este gobierno. Como contracara del Mundial 86 y lo que recordás de los abrazos con tu familia, ya acá en el territorio, etcétera, etcétera. ¿Qué te acordás del Mundial 1982? La guerra transcurrió mientras el equipo argentino disputaba el Mundial en España. Bueno, yo en mi último libro, en la última batalla, hago un capítulo sobre Maradona y ese contexto, porque el Mundial comenzó el 13 de junio del 82, en la batalla final de Puerto Argentino. Y era el rescate a la vida, la búsqueda de la vida, saber que Maradona debutaba con la selección campeona del mundo, con Kempes, con todo ese, con Filiol, con el Articochea, con Pasarela. Con Pasarela, con todo un equipo que era supuestamente invencible, y se perdió porque, a mí me lo contaba el Pato Filiol hace un tiempo atrás,
no había un ánimo tampoco de abstraerse de lo que estaba pasando en Malvinas. Y para nosotros, en el medio de las bombas, estábamos ya con ataque directo de los británicos, ahí yo estaba al oeste de Puerto Argentino, mi unidad de artillería, y a pesar de las ondas expansivas y del ataque, estábamos todos buscando una radio portátil que funcionara para ver cómo iba el partido contra Bélgica. Entonces, Malvinas, vos pensás que hoy estamos todos con la celeste y blanca y no estamos preocupados si somos de River, de Boca, de Independiente. River juega el viernes, nadie sabe, porque estamos todos muy fanatizados con la selección. Y el único evento similar que tiene esta pertenencia, esta entidad, es el 2 de abril, cuando en cada pueblo, por más pequeño que sea, nos ponemos la celeste y blanca, recordamos a nuestros héroes que están allá como un faro que nos guía, y es parte de esa transversalidad que no la tiene otro tema, que no sea esta pasión por el fútbol y por Malvinas, y en el medio Maradona, y ojalá Messi mañana haga el gol soñado y se retire del fútbol en este ciclo tan importante de que quizás nos va a costar mucho recuperar en nuestra historia, pero la estamos viviendo ahora con un gol mágico como el del Diego, y esos 11 segundos que duró ese gol, el segundo gol a los ingleses en el Estadio Azteca de México el 22 de junio de 1986. Qué cantidad de elementos juntos, ¿no? De la memoria emotiva de esta sociedad y también de la memoria individual de cada uno de nosotros, en tu caso, extraordinaria memoria y esa enorme cantidad de elementos. Un día antes del final de la guerra de Malvinas, de la rendición, los soldados buscando un aparato de radio con que escuchar el partido de Argentina frente a Bélgica, el comienzo del Mundial 1982 en España, los jugadores argentinos recién supieron la verdad sobre lo que estaba pasando y lo que iba a pasar cuando estuvieron en España. En parte el desánimo del equipo tenía que ver con eso. Sabían que habían salido de un país en que la mentira campeaba a través de la conducción de la vida cultural y política argentina y también de los medios de comunicación aliados o obligados a estarlo del gobierno de nada más y nada menos que Leopoldo Fortunato Galtieri, ¿no? Corresponsable junto a Margaret Thatcher de la muerte de tantos chicos. Edgardo, gracias por haber estado aquí con nosotros y abrir el corazón y el pecho. Gracias a vos, y bueno, es un partido más, pero con mucha pasión, con mucha historia, y que sirva también para malvinizar mirando al futuro, a las generaciones venideras. Esta bandera argentina que no va a poder flamear en el día de mañana, si gana, como no pudo flamear, no te la dejan usar casi. Tiene que ser un objetivo. Puede pasar 5, 50 o 500 años, pero no podemos resignarnos a que la celeste y blanca no flamee en Malvinas, porque es nuestro territorio y es nuestro futuro y es el futuro de nuestros hijos. Así si eso ocurre, si Argentina gana, vamos a ver si no flamean las banderas en todas partes, incluyendo Bangladesh, Pakistán, Escocia, Irlanda, algunos lugares de Inglaterra, me imagino, y algunos otros lugares del mundo. Abrazo grande para vos. Abrazo enorme y gracias por la convocatoria. Edgardo Esteban, que es periodista, que es escritor, que es sobreviviente como soldado de la Guerra de Malvinas, coautor junto a Leon Hilcom de la canción principal de Iluminados por el Fuego. Ayer por no querer a la patria. Él cuenta en la novela original que cuando volvió de la guerra, después de todas las peripecias y experiencias, y desembarcó en la calle de la casa en que vivía, pensó que iban a estar los vecinos, que iba a haber carteles, que iba a haber celebración, que iba a haber amor por los soldados que habían sobrevivido a la guerra, y que lo que hubo es olvido. Apenas una familia llorando, ni banderas, ni exaltación de la causa. Argentina hizo mucho por desmalvinizar su ADN. Hubo políticas específicas, las del gobierno Raúl Alfonsín, las de Carlos Saúl I de Anillaco, otras, Y después nos tocó un tiempo histórico en que el orgullo de la patria, el amor por la bandera, la recuperación de los símbolos, nos llenó a todos de nuevos elementos en el ADN. Qué suerte que un partido frente a Inglaterra nos ayude a recordarnos y a recordarles a los que no recordaran la importancia de lo propio, nada más ni nada menos. Y las Malvinas, no hay discusión posible al respecto, le pertenecen históricamente al territorio argentino. Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio. Todos estos elementos juntos y reunidos. Nos encontramos mañana en el aire de la AM530
de 14 a 16 hasta que comience el partido por venir. A esta hora viene Pablo Caruso con gran equipo y está comenzando la otra semifinal, la que Francia y España jugarán buscando también un paso a la inmortalidad de una final. Más genocidas, mal